a quién le daba dinero, de acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Nosotros, nuestro gobierno, tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas: la atención a las causas que provocan la delincuencia y particularmente la delincuencia organizada, atender a los jóvenes, y la otra, cero impunidad. Cero impunidad. Siempre es un tema, ¿eh? O sea, yo creo que estos dos planteamientos que hace la presidenta son inapelables, ¿no? Pero también es, si hay una denuncia de esta naturaleza, que se habla, que se entregó, se debería de investigar, o a quién se debería de investigar. Y ahí sí, si Estados Unidos manda la información, es la clave. Pero de cualquier manera hay hechos en México que se deberían de investigar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se hayan llevado al Mayo como se lo llevaron? Oiga, espéreme, fue porque estaba el señor Melesio Cue, que luego nos dijeron que había sido asesinado en un robo de una gasolinera. Hasta videos nos mostraron. Y resulta que no era cierto. Luego la Fiscalía General de la República dijo, no, eso no es. Este hombre ahí seguramente pudo haber muerto en el rancho donde estaban, o en la finca. Y luego resulta que el Mayo en una carta dice, pues ahí estaba y yo creo que ahí lo mataron. Y yo fui porque el gobernador iba a ir. Y el gobernador dijo que estaba en Disneylandia, ¿no? Pues, hemos investigado lo suficiente ahí. Hemos investigado lo suficiente a las personas que les han quitado, les han revocado su visa o no. Esa es la otra parte de la historia, ¿no? Y luego también dice una cosa horrible el abogado de Ovidio. Dice, ahora se preguntan por el Mayo y llevan 50 años y nunca lo pudieron agarrar. Son cosas que pesan en la relación bilateral y pesan mucho en lo que ha sido nuestro país en esa materia y sus gobiernos. Luego de que se declarara culpable en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, Ismael El Mayo Zambada pidió que la violencia en Sinaloa se detenga. Recordemos que tras la entrega de El Mayo a las autoridades estadounidenses en julio del año pasado, a manos de Joaquín Guzmán López, se desató una guerra entre los dos grupos del narcotráfico más poderosos de la zona, los Mayitos y los Chapitos. Yo recuerdo que los primeros días se decía, ya ven, no trascendió, no pasó nada. Decía, no, ahí están. Y al tercer o cuarto día, en lo que se dieron todo el mundo cuenta, pues llevamos más de 300 días en una guerra entre ellos. A través de su abogado Frank Pérez, El Mayo expresó su deseo de que la gente en Sinaloa recupere la tranquilidad y no continúen los enfrentamientos armados que solo han traído sufrimiento y destrucción a la región. Respecto a las declaraciones de El Mayo sobre presuntos sobornos a policías militares y políticos en México, durante décadas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que estas acusaciones deben de estar respaldadas con una denuncia. Eso es lo que le digo. Están ahí, no hay nombres, y es cierto, ¿no? No dio nombres, no aportó pruebas a sus declaraciones y de acuerdo con su defensa, yo lo veo difícil, de acuerdo con su defensa, El Mayo Zambada no lo hará, dado que no existe un acuerdo de colaboración entre Zambada y autoridades estadounidenses. Aquí la gran pregunta es si hubo acuerdo o no hubo acuerdo, y si no hubo acuerdo, pues cómo es posible que desde hace algunas semanas hayan dicho no le vamos a pedir la pena de muerte, y segundo, que además se declare culpable. ¿Usted cree que hubo arreglo? ¿No hubo arreglo? ¿Hubo acuerdo? ¿No hubo acuerdo? La presidenta destacó que la Administración para el Control de Drogas colocará al mismo nivel, le da gusto que coloque, bueno, no le gusto, sino que señala que se coloque al mismo nivel a Genaro García Luna, a Joaquín El Chapo Guzmán y al Mayo Zambada. En sentido estricto, no es que el García Luna sea un santo, pero cada quien cumplía funciones diferentes allá adentro. Bueno, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de 2 cargos, de crimen organizado. Ante el juez Brian Cogan, admitió ahí traficar 1.5 millones de kilos de cocaína entre 1980 y 2024. Pidió perdón por los daños causados. Ojo, que fue ya también en los últimos años, o sea, cruza varios sexenios. Zambada dio a conocer que inició su involucramiento con drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años y pues lo único que hacía era vender marihuana. Con su declaración de culpabilidad, El Mayo pierde todos sus derechos que constitucionalmente le otorga Estados Unidos para que el Departamento de Justicia le probaran todos los ilícitos que le imputan.
Se presume que Zambada recibirá una pena de cadena perpetua obligatoria y la sentencia será dictada el 13 de enero de 2026. Y hay algo desde la perspectiva legal, que con eso que decidió el mayo Zambada, ojo, no puede impugnar la sentencia. Bueno, hay otro caso para atender. Hoy comenzó el proceso judicial en Estados Unidos contra Abigail González Valencia, alias el Queenie, líder del cártel Nueva Generación. Cabe destacar que el Queenie es uno de los 26 narcotraficantes que México entregó a Estados Unidos el pasado 13 de agosto. González Valencia es señalado como responsable de la estructura financiera, ojo, del cártel y de haber financiado sus actividades, aunque entre las acusaciones no está el delito de lavado de dinero en Estados Unidos. Estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, conversemos sobre el tema. Con enorme gusto, en verdad, saludamos a Sofía Huet, especialista en seguridad. Sofía, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Pues siempre con el gusto de saludarte a ti y al auditorio y siempre a tus órdenes. Gracias, en verdad, te lo agradezco muchísimo, Sofía. A ver, ¿qué alcanzas a ver de todo esto? ¿Cuáles, así como te diría, las primeras observaciones, tomando en cuenta que, por ejemplo, la presidenta habla de colaboración, pero no hubo colaboración en este caso y sigue sin haberla, en el del Mayo, ¿no? Se lo llevaron y punto, ni no sabemos nada y todo está muy confuso en México. Pero ¿podrá el Mayo no abrir la boca para que se declare culpable? ¿Qué supones? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué crees que está pasando? Pues de inicio hay que comprender que, y eso fue lo que marcó todo su vida criminal, el Mayo, Ismael Zambada, pues es, permíteme decirlo así, de estos criminales de la vieja escuela. Él sabe que hay muchas cosas también en juego. El hecho de que él pueda cooperar con Estados Unidos, y creo que por eso su abogado fue tan enfático en que no lo haría, traería otras implicaciones para quien también son sus familiares. Porque finalmente, aunque muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de los Guzmán, ya estén del lado estadounidense, justamente esta batalla que viven los dos grupos delictivos, en el caso de Culiacán, que trae cifras que nunca se habían visto, como el hecho de casi 1.500 desaparecidos, alrededor de 1.400 personas asesinadas, pues es una guerra entre las propias familias. Sí. Finalmente, estos territorios, todo mundo tiene relación con todo mundo y el hecho de que él pudiera verse que existiese algún acuerdo judicial para que él hablara, pues podría traer mucho más caos a su tierra natal. Y creo que por eso, insisto, el abogado fue tan enfático en que no va a haber un acuerdo e incluso lo dice, no va a hablar de nadie, acepta su culpabilidad y está pendiente la sentencia. Ahora, ¿qué es lo que podría ocurrir? Pues también hay que comprender que muchas de la información, sobre todo con las aprehensiones que se hicieron antes de los Guzmán, de sus propios hijos, pues ya tiene la información Estados Unidos. Ya la tiene ahí y creo que en una acción en el ámbito internacional que ha tenido Estados Unidos durante muchos años es que tienen la información y no la operan hasta que no la tienen que operar. Claro. Es decir, lo que ya sabían con anterioridad fue lo que ha servido para construir el caso en el particular tema de Ismael El Mayo Zambada, y esa información la van a mantener ahí probablemente sin judicializarla hasta que vean la oportunidad o la necesidad de hacerlo. Como tú lo comentabas, en el caso de algunos políticos, yo creo que las elecciones de medio término van a ser bien interesantes porque yo creo que más de un político o más de una política se van a bajar de barcos en los que hasta antes de esta detención o hasta antes de algunos meses estaban muy subidos, porque sabrán que hay información que se puede dar en Estados Unidos y que aunque no haya este acuerdo manifiesto de colaboración, esa información podría estar latente en el otro lado de la frontera y accionarse cuando Estados Unidos lo decida oportuno o cuando vea un tema. También hay un principio de no intervención de Estados Unidos que se ha venido rompiendo desde la presidencia de Donald Trump y que eso ha cambiado las reglas del juego a como veníamos estando acostumbrados. Oye, Sofía, digamos, la capacidad de maniobra del gobierno mexicano en esta materia es realmente casi nula y te agrego lo siguiente. De repente, constantemente la presidenta dice, bueno, que presenten una denuncia, que presenten una denuncia. No hay asuntos que se deberán de perseguir, no sé si de oficio, por la importancia que adquieren, y entonces todos se lo están dejando, a ver, que presenten la denuncia, y eso minimiza el problema que se pudiera eventualmente tener. Pues creo que ella en su papel de presidenta está haciendo lo que correspondería.
Sí, en cuanto a lo público, ¿no? Si alguien hace una acusación, que presente una denuncia. Aquí creo que el factor importante es que el gobierno mexicano ya cuente con esta información ahí está. sustentada y cuente con esta información además con efectos a ministerializar. Creo que ese es el aspecto que haría distinguir entre una posición pública, pero una maquinaria judicial y de investigación trabajando, y que eso sustente además, creo que le vendría muy bien, lo digo con mucho respeto a la propia presidenta, que dentro de la firmeza que ha tenido en muchas de sus decisiones, continúe en ese camino, sí, haciendo estos comentarios de manera pública, pero trabajando los temas de fondo Sí. y que a su vez nos sorprenda. Yo creo que eso, en cuanto a una fuerza en la presidencia de la República y una orientación hacia el tema de procuración de justicia e incluso de buena voluntad y cooperación con Estados Unidos, dejaría una muy buena señal sobre la mesa. Oye, la otra es, digamos, en el caso de Sinaloa, ¿tenemos que esperar a que se dejen de pelear? ¿Tú crees que, como dijo el gobernador, o tendremos que esperar un poco que diga, que el Mayo les diga ya no se peleen y ya no se van a pelear? El asunto, no sé, ¿no? Yo lo veo rebasado por todos lados y yo creo que estas ya son fuerzas distintas de las que están hoy detenidas en Estados Unidos. Es que además hay que comprender, Javier, que esto no nada más es una lucha o una guerra, porque yo creo que aquí sí entra la categoría de guerra entre grupos criminales. Aquí hay un aspecto, y perdóname por ponerlo así, un Sí, aspecto emocional, un aspecto sí. de fuerza, de poder. Este tema de la guerra en Sinaloa sí es personal, porque además tanto los unos como los otros tienen información sobre quién es quién, dónde viven las familias, quiénes son los afectos, dónde duele más. Entonces, eso le pone características totalmente diferentes a lo que pudiera existir entre las luchas entre grupos delictivos en otras partes de México. El gobierno federal ha puesto mucho trabajo ahí. Hemos visto al secretario de Seguridad Pública, Omar García, de manera insistente en el caso de Sinaloa. Sin embargo, pues este factor que yo comento, que es el factor emocional, Hey, hey. los hace más aguerridos y le da características distintas a esta confrontación a la que podríamos ver entre otros grupos delictivos en el resto del país. Entonces, este llamado que hizo el propio delincuente en Estados Unidos creo que tiene varias lecturas. Una es apelar a su liderazgo, voy a ponerlo entre comillas, moral, Sí, en el caso de la organización. También, y esta es una afirmación dura, por decirlo de algún modo, es un recordatorio como a las nuevas generaciones de que no tienen la estatura y no se han sabido comportar. Y también tiene varias intenciones. En el caso de Estados Unidos y el proceso judicial es demostrarles que todavía es un líder útil, o que es una figura útil para poder lograr otras cosas, influyendo en este caso en los grupos que se están confrontando, pero también creo que hay un factor que se refiere a la percepción misma en el estado de Sinaloa de que la historia no cuente, de que estas muertes, yo voy a hablar de 3,000 vidas afectadas, reuniendo desaparecidos y casos de homicidio, que estas 3,000 muertes, vamos a ponerlo así, queden en la historia como que fueron culpa del Mayo. Yo creo que aquí lo que él está buscando también a través de este tipo de llamados es pasar a la historia como un líder que todavía busca, como fue su estilo, que la gente no sufriera, porque hay que recordar que durante mucho tiempo en México se vio al cártel de Sinaloa como un grupo delictivo ordenado, como un grupo sí. delictivo que no se metía con la gente, Ujú. lo cual pues en lo que hemos visto en este último año, pues es completamente lo contrario. Sí, sí, no, la dinámica de Culiacán cambió, Sofía, en un 100%, ¿no? O sea, como me decía un buen amigo, dice, nosotros celebramos el Año Nuevo a las 4 de la tarde, ¿no? Ni quien salga después de las 4. A ver, déjame plantearte ahí dos asuntos finales. Primero, eh, ¿cómo visualizas que va a ser el futuro, Sofía, de lo del Mayo? ¿Qué visualizas? Pues mira, Eh, varias cosas. Yo creo que en el caso de la estructura de Sinaloa, creo que hay un factor que se llama temor, ¿Eh? de quienes hoy forman parte de los dos grupos
antagónicos que están confrontados. Ajá. Entonces saben que así como cayó uno de los máximos líderes, de los cuales fue muy complicado, y te tengo que decir que sí hubo muchos esfuerzos del gobierno mexicano en capturarlo, y también del gobierno norteamericano, que si él cayó, todo mundo puede caer. Sí. Eso creo que les queda clarísimo. Por el otro lado, también hay que dar seguimiento a lo que puede ocurrir en el resto del país con aquellos grupos delictivos que generan una alianza con Sinaloa. Hay que recordar que estas alianzas las buscaron el propio Sinaloa, pues para confrontar al grupo de Jalisco con, vamos a ponerlo así, como franquicias locales a las cuales pues subsidiaban con armas, recursos, etcétera, y con presencia de parte de sus integrantes. Entonces también va a ser bien interesante saber qué es lo que va a ocurrir con estos grupos delictivos, dar el seguimiento, porque además pues hay muchos factores que están en juego. Hay que recordar que la multa que le ponen a Ismael es de 15,000 millones de dólares, lo que equivale al monto del patrimonio que el gobierno norteamericano calculó de él, y que en esta recuperación de bienes pues van a ir en contra también de sus propiedades. Y esto finalmente sí tendría un factor que merma la capacidad de compra de armas, por ejemplo, ¿no? Y ahora, por el otro lado, creo que el tema de la investigación en cuanto a Cártel Jalisco tendrá que hacerse también muy intenso, porque los espacios se ocupan, y Claro. si el grupo de Sinaloa deja algún espacio que pueda ser ocupado por algún otro grupo criminal, ya sea el de Jalisco o estos que son de nueva creación, que son muy efectivos para crearse de un día a otro bajo las siglas justamente Nueva Generación, pudieran ocupar esos espacios y generar nuevos brotes de violencia. El futuro de Ovidio parece más como más suelto en cuanto a todas las cosas que él va a contar, ¿no? No se ve tan hermético, por lo menos en un primer momento, como el Mayo, ¿no? Que ahorita, más allá de la primera carta, Sofía, del Mayo, dijimos, ahí viene todo, ¿no? Y después de eso se hizo el silencio. Pero yo creo que esta mención de que dio sobornos Sí, a sí, militares, policías y políticos es una frase velada de ustedes saben que yo sé, no voy a decir nada, pero si es necesario voy a abrir la boca. claro. Creo que este es un poco de mecanismo de presión, y de que es ese seguro incluso de vida para sus familiares y otros personajes que él está apelando. Y sí, son casos totalmente distintos, y por eso creo que también vale mucho la pena lo que yo te comentaba de analizar las nuevas generaciones, Sí. porque creo que justamente el hecho de que lleguen las nuevas generaciones a ocupar posiciones de liderazgo, y que incluso en estas nuevas generaciones no estaban de acuerdo con el estilo, voy a ponerlo así, tan tranquilo, también entre comillas, del Mayo, pues es lo que provoca justamente otro tipo de generación de violencia. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo en que no aumentara el tema del tráfico de drogas a Estados Unidos, que no incursionara más en el tema de drogas sintéticas. Es decir, fueron cambios que sí se fueron dando, pero por las nuevas generaciones. Y son nuevas generaciones mucho más violentas, mucho más desafiantes incluso para la autoridad, y que son completamente distintas, y sí creo, y la prueba es que Ismael acabó del otro lado de la frontera, que estas nuevas generaciones son las causantes de que este grupo delictivo pareciera ser, y como lo comenta la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Pam Bondi, el fin de una era, el fin de un grupo criminal, al menos tal y como lo conocemos hasta el día de Claro que hoy. sí. Sofía, como siempre, es un gusto, en verdad, tener la oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas noches y siempre con mucho gusto.